Colosenses capítulo 1, versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27, donde basaremos la plenaria del día de hoy, dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Repito, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza en gloria. Lo vuelvo a repetir porque la profundidad que existe en estos textos es mucha. El misterio, un misterio revelado progresivamente por Dios durante toda la época de la existencia de la humanidad, el misterio que había estado oculto, es decir, nos había dado a conocer desde los siglos y edades. Estamos hablando de la autorrevelación de Dios en la historia de la redacción, la profundidad con la que el apóstol Pablo lo dice, aunque sencillo, abarca grandes cosas, siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a todos sus santos. Ahora fue manifestado a un grupo de personas llamadas sus santos, aquellas a quien Dios redimió mediante la sangre del Cordero, ¿sí? A quienes quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Él quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, es decir, el misterio que fue escondido, Él la quiso dar a conocer. Pero no solamente el misterio, sino las riquezas de la gloria del misterio entre aquellos que no eran judíos, ¿sí? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria del misterio oculto en todas las edades? Repito, ¿cuál es la riqueza de la gloria del misterio de todas las edades? El apóstol Pablo nos lo dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza en gloria. La profundidad abarca más que un sistema teológico de interpretación, sino lo divide tanto el sistema como la aplicación a nosotros y el entendimiento de nuestro andar como cristianos. Es más profundo de lo que podamos entender de una forma muy pasajera. Es por ello que el título lo vamos a centrar en la parte C del versículo 27, donde dice: Cristo en vosotros, la esperanza en gloria. Vuelvo a hacer redacción quizás de todo el sistema teológico que el apóstol Pablo nos está dando con estos dos versículos. Él está diciendo el misterio, un misterio que fue escondido, un misterio que fue revelado progresivamente. Ustedes saben que lo que nosotros conocemos, o el cristianismo que nosotros abrazamos, nuestra fe en Cristo Jesús fue algo que fue revelado progresivamente. Dios se manifiesta, se revela a los hombres mediante profecías, teofanías, tipologías, y va estableciendo, Dios va dictaminando cómo es que Él iba a redimir al hombre caído, muerto en sus delitos y pecados, como dice el apóstol Pablo. Y llega un momento donde todas esas promesas, todas esas tipologías, todas esas profecías se cumplen en una persona. Cristo Jesús muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. El misterio que había sido oculto se cumple en su totalidad, en su excelsa gloria, pero no solamente el misterio, las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Y cuál es? Es Cristo en vosotros. Es Cristo en vosotros la esperanza en gloria. Ahora,
Partiendo de este texto vamos a estar hablando de una forma tanto profunda, quisiera yo, pero más bien invitándoles a hacer conciencia de muchas cosas, ¿no? Nosotros somos redimidos por la sangre del Cordero. Nosotros hemos creído en la persona de Jesucristo como aquel que muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. Eso yo no pierdo tiempo en estárselos hablando constantemente, porque es necesario que vuestra fe se alimente constantemente de esta esperanza. Es necesario. Si ustedes van a una iglesia apóstata, constantemente les están hablando quizás de dinero, quizás de emprender, quizás de viajes, quizás de hedonismo, de autosatisfacción. No, nuestra esperanza es Cristo Jesús, Cristo en vosotros, una vida eterna con Él, empezando desde que fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. Ahora bien, nosotros tenemos esta esperanza. Nosotros cuando conocemos el Evangelio y se nos predica el Evangelio, se nos dice que Cristo Jesús muere y resucita para el perdón de nuestros pecados. Habiendo entendido esto, como el apóstol Pablo lo dice a los romanos, dice que el justo por la fe vivirá. Nosotros somos conscientes de que nuestra justicia, ¿sí?, se atribuye al sacrificio perfecto que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y entendiendo eso, sabemos que hay por delante una esperanza eterna. Ya tienes tu esperanza redentora imputada, es decir, ya eres absuelto de tus culpas y ahora estás mirando el día que estés con tu Redentor. Se supone. Aquí es donde vamos a ver el desarrollo de esta circunstancia. ¿Sí? El texto es fascinante porque dice que la esperanza en gloria es Cristo Jesús en nosotros. No es Cristo Jesús cuando estemos con Él por la eternidad. Es Cristo Jesús en nuestro andar, en nuestra vida diaria. Ahora bien, voy a hacer una breve analogía para que juntos podamos entender hacia dónde se dirige esta plenaria. Si ya he dejado en claro que nosotros estaremos con Dios por la eternidad gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, generalmente cuando entiendes que tú eres justificado por medio de la fe y que las obras no te ayudan a la salvación, te olvidas de lo práctico del cristianismo, de tu vida espiritual práctica, de aquella normalidad dentro de la moralidad cristiana establecida en el decálogo, que debe ser un anhelo del creyente, el cual debe vivir constantemente, y olvidas que tu fin o tu finalidad, no estoy hablando en esta tierra, tu finalidad es de que tú vas a estar con el Dios santo de las Escrituras, del cual tú estás aprendiendo, del cual tú vienes a aprender, vas a estar con Él por la eternidad. Pero yo resalté con el Dios santo de las Escrituras. No sé si me estoy dando a entender. Tú fuiste justificado gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero tu finalidad, o tu esperanza, o tu anhelo, es estar con ese Dios santo, puro, por la eternidad. Aquí voy a hacer una analogía donde ustedes me van a ayudar a encaminarse a este lugar, o a donde los quiero situar. En algún tiempo, yo creo que alguno de ustedes lo sigue haciendo, pero a mí en algún tiempo me gustó viajar mucho. Y me gustan diferentes tipos de lugares a donde asistir. Generalmente viajaba a montañas. Recuerdo que de muy joven íbamos allá en el Estado de México. Hay lugares o hay conjunto de sierras donde uno se puede introducir, y para llegar a unos lugares muy hermosos tienes que caminar aproximadamente 3 días, ¿sí? Sin cesar. Es decir, sin cesar es un decir, caminas 8 horas, acampas esa noche, caminas otras 8 horas, acampas en otro lugar, caminas otras 8 horas y acampas en ese lugar, y ya después llegas al lugar indicado.
A quien no le gusta, esa idea de pasarte 3 días caminando entre tierra, sin un Oxxo al cual puedas acudir a comprarte algo, ¿sí? A quien no le gusta esa idea, de plano, pues no voy. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, los viajeros ya somos menos. Ya somos menos los que nos vamos a ir de excursión o de campamento o de vacaciones, como ustedes le quieran nombrar. Porque hay algunas personas que simple y sencillamente no quieren nada con eso. No están dispuestos, creen que es algo inútil, creen que es algo torpe, obtuso, insensato, pasarte 7 días caminando entre montañas, ida y venida, para llegar a un lugar a acostarte. El cristianismo, la vida espiritual, y yo quiero que me sigan en esto, podría ser similar. Porque nosotros tenemos una esperanza. Y nosotros tenemos que vivir de acuerdo a esa esperanza. Y hay personas que, aunque están dentro de la iglesia, no viven de acuerdo a esa esperanza, simple y sencillamente porque les parece obtuso vivir de acuerdo a esa esperanza. Se les hace muy fatigoso. No tiene caso. ¿Para qué lo hago? Vuelvo a la idea del campamento. Mientras nosotros vamos a emprender ese campamento, en mi caso estoy poniendo ese ejemplo porque era lo más habitual que hacíamos, íbamos a la playa y cuestiones de ese tipo, pero era más visitar lugares que nadie visitaba o que nadie conocía. Lugares que es muy difícil que personas puedan acceder. Y nosotros, para llegar a un lugar así, nosotros nos preparábamos. No voy a decir espiritualmente porque éramos inconversos, pero nos preparábamos físicamente, claro está, porque no cualquiera aguanta 7 días caminando, es decir, 3 días de ida y 3 días de venida, subiendo y bajando cuestas. Nos preparábamos también económicamente, porque tenías que comprar todo el equipo, desde tus buenas botas, un buen calzado, tu mochila, tu casa de campaña, tu bolsa de dormir. Tenías que llevar provisiones para 7 días, no íbamos como si fuésemos a cazar algo y comer como si viésemos o fuésemos a habitar en aquel bosque. Nos preparábamos para ese viaje. Nosotros como cristianos deberíamos de estarnos preparando para estar con el Señor por la eternidad. ¿Me explico? Nos deberíamos de estar preparando para estar con el Señor por la eternidad. Si tú vives una vida carnal, anhelando las cosas de ese mundo, deseando las riquezas de esta tierra, viviendo el pecado por el cual murió nuestro Señor Jesucristo, créeme que no tiene nada que ver con lo que vamos a estar haciendo allá. No tiene absolutamente nada que ver con lo que vamos a estar haciendo allá. Porque allá solamente se va a adorar al Rey. ¿Me entienden esa parte? Tú como viajero, como peregrino de esta tierra, con aquella esperanza en gloria que es Cristo en vosotros, nosotros nos tendríamos que estar preparando para ese viaje. Prepararte no quiere decir que vengas únicamente al servicio. Y si vienes, por lo menos llega a tiempo. Prepararse para estar con el Señor por la eternidad es todos los días. Necesitas todos los días eso.
Necesitas que tu cosmovisión del cristianismo se centre en Cristo Jesús. ¿Me explico? Él es el centro. Él es el centro de la creación, de lo creado. Él es el centro de la revelación de Dios. Él es el centro de nuestra salvación y redención. Él debiese ser el centro de nuestra vida. Vuelvo a la analogía. Cuando nosotros, porque era un grupo, entre comillas, grande los que hacíamos este tipo de viajes, cuando nos preparábamos para ello, o los que sí nos preparábamos y comprábamos nuestras cosas, el día en que todos salíamos, nos encontrábamos con personas. No sé si alguno de ustedes ha ido a una montaña, a un bosque, a caminar, a adentrarse por un par de días, y sabrá el tipo de vestimenta que tiene que llevar por muchísimas circunstancias, y el tipo de cosas con las cuales ustedes tienen que andar si desean caminar o adentrarse a lugares así por 7 días. Cuando llegaba el momento de que todos saliésemos a ese recorrido, había personas que llegaban con zapatos de vestir. Había personas que ni siquiera traían un suéter. Lo estoy diciendo en serio. Había personas que cargaban con cosas innecesarias para ese tipo de viaje. En el transcurso del recorrido, veíamos, por la obviedad de la situación con la cual estas personas viajaban, que en unos cuantos kilómetros su semblante decaía y su decisión por seguir adelante era nula. Así pasa también en el cristianismo. Así pasa también en el cristianismo. Personas sin preparación espiritual. No estoy hablando de conocimiento intelectual con respecto a la escritura. Eso cualquiera. Es más, yo puedo decir un texto y hay quienes se lo saben de memoria. Eso cualquiera. Estoy hablando de preparación espiritual con la cual tú puedas caminar día a día con la mirada puesta en el Señor. Pero ¿saben? En ese viaje, aunque yo muy joven, empecé como a los 15 años a hacer ese tipo de viajes, aunque yo muy joven, era muy cansado, demasiado cansado. Era difícil. Había situaciones que decías, me hubiese gustado mejor quedarme en la comodidad de mi casa. Ahorita estuviese viendo el televisor en un sofá recostado. Pero ¿saben qué era lo que me mantenía a seguir adelante a mí y a muchas personas? ¿Saben qué era? Que íbamos a llegar a ese lugar. Valía la pena 3 días cansados, mugrosos, porque sabías que bajando, después de subir y bajar más de 10 montañas, de repente iba a llegar a un lugar paradisíaco, con una hermosa laguna quieta, y el susurrar de las aves, sin absolutamente ningún ruido estresante de la fatigada ciudad. Solamente pensando en eso, te alentaba.
que todos ustedes saben a dónde voy. Solamente el que tiene su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, y el que verdaderamente de tono espiritual conoce la esperanza que hay aquí en la Escritura para cada uno de nosotros que por la gracia hemos sido redimidos, seguimos adelante porque sabemos lo que nos espera. Porque al igual que todos ustedes, yo también me he cansado muchas veces, espiritualmente hablando, en mi caminar cristiano. Al igual que todos ustedes, muchas veces ni siquiera he tenido ganas de levantarme. Y algunos dirán, ¿cómo es posible que el pastor esté diciendo esas cosas? Porque el pastor es un ser humano, igual que ustedes. Pero ¿saben qué es lo que me mantiene vivo? Aunque me da mucho gusto verlos, no es ver su cara domingo tras domingo. Conozco las promesas que están en la Escritura. ¿Me entienden? Las conozco. No me subo a predicar de labios para afuera. No nada más hablo de un tono teológico, o no nada más me siento ahí algunas horas para profundizar en la Escritura para ser el teólogo 2021. Entiendo la esperanza tan grande y las promesas tan grandes que se nos dan en Cristo Jesús. Y yo las anhelo, porque las palpo. ¿Saben por qué? Porque esta esperanza en gloria es Cristo en nosotros. Si tú no tienes esa esperanza en gloria, tú no puedes decir Cristo en vosotros. Cuando vengas un día del Señor a congregarte, no lo hagas pensando en qué van a predicar, qué vamos a cantar, qué vamos a comer, qué va a decir el pastor o los hermanos. Tú vienes el día de hoy a hacer lo que vas a estar haciendo allá por la eternidad. Cantarle, buscar su santa presencia, en ese caso, estar en su santa presencia. El cristianismo, hermanos, el cristianismo no es un compromiso con hombres. No es un compromiso con hombres. El cristianismo, si me permiten definirlo, y cabe destacar que puedo dejar cosas al lado, el cristianismo es un eterno agradecimiento por aquel y con aquel que murió por nuestros pecados. Y somos cristianos porque seguimos a Cristo. Esos 3 días de viaje, cansados, sucios. Si alguno ha caminado, no sé la condición física que cada uno de ustedes posee, pero les comento que yo era muy joven y claro que mi condición física era muy favorable para ese tipo de situaciones, pero quien ha caminado más de 6 horas seguidas sin parar, sabe cuánto duele. Por ahí me han comentado que hay quien se desmaya con una vuelta en el campo, ¿sí? Caminar 6 horas solamente
para ver un lugar, porque había un deseo muy grande de verlo, de estar ahí. Vivir una vida cristiana para la gloria de Dios. Solamente si puedes palpar y abrazar estas promesas, lo vas a poder hacer. Solamente ahí. Y lamento decepcionarles, pero aunque yo pueda tener o dar una de las mejores exposiciones al respecto, solamente el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de ustedes, Cristo en vosotros, en aquella esperanza redentora, va a poder llenarte y alimentarte de este deseo incansable de seguir adelante. Todo fuera de eso es pura religión. Todo fuera de eso es pura religión. No necesito religiones en mi vida. No tengo necesidad de ir escogiendo algo que me plazca. Tuve, tengo y tendré la necesidad de un Salvador. Es lo que el hombre necesita. La necesidad de un Redentor. Teniendo ese Redentor que en tono redundante nos redimió de nuestro pecado y nos selló con su Santo Espíritu, y habiendo depositado en nosotros esta gloriosa esperanza, es lo que nos va a mantener de pie. Hay textos tan grandes que encierran tanta verdad, las cuales nosotros, con nuestra mente finita y lo espiritualmente enanos que estamos, no alcanzamos a ver, porque la Escritura dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que cada uno de nosotros alcance a comprender la obra que Dios ha hecho desde principio a fin. El cristiano se mantiene en esa línea ascendente por la pura misericordia de Dios. El apóstol Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido, completamente entendido de esta bendita verdad, que el que comenzó la buena obra en nosotros, es decir, la obra de redención en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La esperanza no es una expectativa incierta sobre el porvenir que esperamos, sino es un don del Evangelio y por lo tanto quita toda inseguridad y nos deja con la plena satisfacción de su eterna redención, porque estamos en la palma de aquel que ha creado todo el bendito universo con el aliento de su boca. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, me siguen y yo les doy vida eterna. Pero ellos no van a perecer nunca más, ellas no van a perecer. Ni nadie las va a arrebatar de mi mano, nadie, no existe absolutamente nadie que nos arrebate la mano del Señor. Y con esos textos nos llega la confianza en esa esperanza redentora,
la confianza en mantenernos fieles por su gracia bendita en aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Si no entendemos, si tenemos esta confianza en Él, ¿en qué la vas a tener? ¿Me explico? ¿Me explico? El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 5, él dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada ¿para qué? Para ser manifestada en los tiempos postreros. El apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, verso 18, dice: el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Encaminados por el Señor en ese bendito viaje, por obviedad, por obviedad, por obviedad. Solamente puedes permanecer en Él si lo tienes a Él. ¿Me entienden? Por obviedad. Y no estoy hablando de métodos religiosos. Permanecer en Él. En el cristianismo de las Escrituras. Denle una vuelta al libro de Hechos. Vean la vida de los cristianos. Vean la vida de los cristianos. La vida de los cristianos estaba muy lejos a hacer una reunión dominical, que es en lo que se ha convertido el cristianismo del siglo XXI. Esa no era la vida del cristiano. Eso se parece más a cualquier adherencia religiosa o filosófica que a la vida de fe que la Escritura nos muestra. Porque una religión, a una cosmovisión, a una filosofía, tú te adhieres y te deslindas cuando tú quieres. Los que son sellados por el Santo Espíritu de Dios, no te puedes deslindar, porque has sido comprado con la sangre preciosa del Cordero. Y Él mismo te va a cuidar y te va a llevar. Te va a corregir, exhortar, exaltar. Te va a perfeccionar en Él. Pero deslindarte, jamás. Y eso es porque el Espíritu Santo está obrando en ti, obró en ti, está obrando y seguirá obrando. Y eso mantiene el espíritu fervoroso en aquella esperanza. Cuando más cansado, cuando más fatigado está el cuerpo, la mente y el espíritu, lo único que te sostendrá es Él. Él en la peor circunstancia, pero no por y para la circunstancia, sino en su eterna gloria. Los problemas terrenales son pasajeros, momentáneos. El juicio de Dios es eterno, o para vida o para muerte. Pero ahí la mirada, en el autor y consumador de la fe, como lo dice el libro de Hebreos, puesto los ojos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe, en aquel que murió y resucitó para el perdón de nuestros pecados.
Y les cuento que cuando llegábamos a ese lugar, después de ver paisajes tan hermosos, pero también después de habernos cansado, haber caído, levantado, fastidiado, cuando llegábamos a ese hermoso lugar, nos sentábamos al lado del lago a contemplar, a descansar. Y si les soy completamente sincero, era un pago más que justo por ese camino que habíamos dejado atrás. Las circunstancias que van a venir a nuestra vida van a variar. Todo tiene su tiempo debajo del sol, lo dice Eclesiastés. Hay tiempo para todo en esta tierra, de reír, de llorar, de abrazar, pelear, de plantar, de arrancar lo plantado. Pero este peregrinar un día va a concluir. Y el camino va a quedar atrás. Y vas a estar con Él en un cuerpo sin pecado, regocijándote en su santa presencia. La aflicción más grande que has pasado en esta tierra no será nada, ni la alegría más inmensa que tú has experimentado se va a comparar con estar en su bendita presencia por la eternidad. Pero solamente vas a comprender esto, solamente lo vas a abrazar y descansar en ello si la esperanza en gloria, que es Cristo Jesús, habita en ti. Ese es el cristianismo real. De ahí penden muchas cosas de nuestra vida. Eso le da un giro completo a la cosmovisión del mundo tocante a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Pero se necesita considerar la profunda sustancia de esta obra redentora. Se necesita abrazar, enternecidos por su misericordia, aquel sacrificio perfecto. Y como lo he comentado en más de una ocasión, y solamente así, y única y exclusivamente así, vas a poder entender lo glorioso que es decir, soy salvo en Cristo Jesús. Porque quizás lo has repetido infinidad de veces, pero no entiendes lo profundo de esa bendita verdad, donde el justo muere por el malhechor, donde el justo toma el lugar de aquel ladrón que merecía morir, donde quedamos absueltos de nuestras culpas y se nos encamina, se nos dirige, se nos sustenta, se nos provee y lleva a una morada eterna, pero revestidos de pies a cabeza de una firme convicción de que estaremos con Él por la eternidad. Los mártires soportaban ser quemados vivos
iban a la hoguera con la frente en alto, sabiendo que después de aquello se verían cara a cara con su Señor. El peso de la obra del Espíritu Santo en nosotros, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La convicción que se tiene, que se necesita. Los cristianos, si negaban a Cristo, eran muertos, torturados. Cristiano del siglo XXI le da pena mencionar al Señor, porque van a decir que vos sois religiosos. Lo único que puedo decir es lo que el libro de Eclesiastés nos anuncia antes de concluir, que el fin de todo sermón oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Amén. Oramos.